Dios les bendiga. Es un gusto estar una vez más a través de este medio, de esta señal, de esta transmisión por Facebook. Vamos a continuar lo que hemos iniciado sobre este seminario de sanidad interior, de guerra espiritual. Vamos a ver muchas cosas, vamos a entender muchas cosas que no hemos tal vez comprendido en su totalidad. La semana pasada hablamos sobre la introducción a la guerra espiritual. El día de hoy vamos a dar nuestro primer tema de esta unidad. Nosotros vamos a dividir o a partir este seminario en dos. Esta primera parte, que es lo que estamos iniciando nosotros, es acerca de principios de guerra. Entonces vamos a ver cosas que son fundamentales en la guerra espiritual, que necesitamos entender, que necesitamos conocer para poder ir a más. La segunda unidad que nosotros vamos a ver es acerca de guerra a nivel territorial o de oración de guerra por un territorio. Este día, por causas personales, tuvimos que adelantar la transmisión en vivo, pero el video va a estar aquí en la página para que las personas que no pueden verlo a esta hora en vivo, pues lo puedan ver a la hora que ellos ya estén libres. Hay iglesias, dos principalmente, que me comentaron que a la hora de la semana pasada, que eran las 8 de la noche, ellos tienen su reunión y transmitieron para la iglesia general. Está muy bien, el video va a estar aquí y vamos a transmitir estas enseñanzas que nos van a bendecir. Esa es la intención, no es otra, sino bendecir al pueblo de Dios, bendecir a la iglesia, ¿sí? Y poder crecer en este conocimiento, en esta sabiduría que Dios nos da a través de su palabra, ¿sí? Y a través de la revelación del Espíritu Santo. ¿Sí? Dios está moviendo muchas cosas, estamos en tiempos extremadamente importantes, ¿sí? Tiempos muy, muy proféticos, muy de Dios, y se requiere tener muchas bases, ¿sí? Dice una escritura que si los fundamentos son destruidos, ¿qué ha de ser del justo? Entonces necesitamos tener bien cimentada nuestra fe, bien arraigados en una verdad que es la palabra de Dios. Entonces Dios nos ha dado una palabra, nos ha dado la preciosa Biblia, el Evangelio de Jesucristo, para ser personas más que vencedoras. Entonces estas enseñanzas acerca de guerra espiritual, pues no es un fin de emoción solamente o mover sensaciones, es tener bases para hacer una guerra efectiva, ¿sí? Que nuestra oración tenga más impacto a nivel espiritual. Entonces, hoy vamos a ver, la semana pasada les decía, vimos la introducción a la guerra espiritual. Hoy vamos a ver esta primera parte de los temas que vamos a estar viendo, que es en cuanto a esta unidad de principios de guerra. Y bueno, el día de hoy quiero hablar acerca de los dos reinos espirituales que existen, ¿sí? Entonces vamos a leer una escritura. Yo les pido que pongan mucha atención, ¿sí? Las personas que nos pueden ver en vivo, pongan mucha atención. Si requieren o tienen alguna duda, lo pueden hacer. Mándenos un inbox, mándenos un mensaje para poder aclarar cosas que se necesiten aclarar, con la intención de aprender, nunca la intención de discutir cosas que no nos van a llevar a nada. No, aquí el punto es que todos crezcamos, tanto yo pueda crecer con sus comentarios, ustedes puedan crecer también a través de lo que puedan escuchar en estas enseñanzas. El punto es que todos seamos edificados, no es la intención estar dimes y diretes y estar contradiciendo cosas que no son necesarias, que no nos van a llevar a nada, sino todo en base a lo que está aquí en la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a hablar acerca de estos dos reinos espirituales. Entonces esta primera unidad es extremadamente importante si nuestra intención es ver bendecida nuestra sociedad o nuestro territorio. Necesitamos una unidad en la palabra de Dios para poder enfrentar todas estas batallas espirituales. Entonces, vamos a hablar de los dos reinos espirituales. La Biblia nos habla que existen, ¿sí? Que existe un mundo natural y un mundo espiritual, ¿sí? Y dentro de estos dos reinos, el mundo natural, que es el que nosotros conocemos, ¿sí? Que es esto físico que nosotros podemos ver, esto físico que nosotros podemos palpar. Ese es un mundo natural, ¿sí? Pero existe también un mundo espiritual, que es aquel que nosotros no vemos, pero que la palabra de Dios nos habla de él. Hay una escritura en Colosenses 1:16 que nos dice
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay, o sea, hablando de Jesús, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Sí? Entonces, las que hay en la tierra, mundo natural, visibles, ese mundo natural, e invisibles. Y entonces aquí nos habla de esas invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que hay dos mundos, un mundo físico, ¿sí? Y un mundo espiritual. ¿Está bien? Entonces nos lo dice aquí, uno que es visible y otro que es invisible, ¿sí? Y en ese visible pues es lo que nosotros palpamos, lo que nosotros vemos, que viene a ser el mundo natural. Entonces ese mundo espiritual es lo que nosotros no vemos, pero que existe, ¿sí? El hecho de que no lo veamos no quiere decir que no exista. De hecho, Dios está en un mundo invisible, ¿sí? Pero que Dios se revela en este mundo físico. Entonces el mundo natural, ¿sí? Este mundo natural se dirige bajo un sistema de gobierno que le da a cada nación, a cada pueblo, una identidad y una cultura, ¿sí? El mundo natural viene a ser el resultado de un mundo espiritual. Esto es muy importante, ¿sí? Porque el mundo físico refleja el mundo espiritual, ¿sí? El mundo físico, lo que nosotros vemos en nuestra sociedad, ¿sí? Lo que vemos en el mundo, lo que vemos en las ciudades, lo que vemos en las naciones de la tierra, ¿sí? Lo que vemos a veces en nosotros mismos, ¿sí? Eso es el resultado de algo espiritual, ¿sí? Lo físico es el resultado de lo espiritual. Entonces, entendiendo esto, aquí podemos comprender, aquí es donde entra la guerra espiritual, que yo no puedo cambiar el mundo físico, ¿sí? Si no cambio primeramente el mundo espiritual. Yo necesito cambiar lo espiritual para ver una manifestación en lo físico, ¿sí? Entonces se necesita entender esto. Entonces esta es la parte donde entra la guerra espiritual. Entonces el mundo físico es el resultado de un mundo espiritual. ¿Está bien? Entonces nosotros les voy a leer una escritura que nos confirma lo que yo les estoy diciendo en Colosenses 1, 15 y 16. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible. Fíjense, ya ahí nos está diciendo algo, ¿sí? La imagen, Dios, Jesús, hombre, el Jesús físico, es la imagen del Dios espíritu, el Dios invisible. Entonces, lo físico, ¿sí? Proyecta lo espiritual. Entonces, si nuestra casa siempre hay violencia, siempre hay discusiones, siempre hay problemas, siempre hay contiendas, si en nuestra sociedad está el temor, está los problemas, las luchas, la violencia, es porque esa condición física es el resultado de una condición espiritual. Ese es algo importante. Por eso aquí dice que el Jesús hombre refleja, o es el reflejo de Dios Espíritu, Dios Padre, ¿sí? Entonces lo físico refleja lo espiritual. Dice ahí mismo en Colosenses, lo que estamos leyendo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra. Entonces, ¿qué es esto? Un mundo espiritual y un mundo físico. Visibles e invisibles, es lo que ya leímos, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. ¿Sí? Otra escritura, Romanos 1:20, dice: porque las cosas invisibles de Él, o sea, las cosas de Dios, y aquí está, su eterno poder y deidad, está en Romanos 1:20, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que la grandeza del poder de Dios y de su deidad la refleja la creación, ¿sí? Es lo mismo que les estoy diciendo. Entonces es la creación o lo físico refleja algo espiritual. Entonces, ¿cómo está nuestra condición física? ¿Sí? Nuestra condición emocional, ¿sí? ¿Cómo está nuestra condición mental? Bueno, ese es el reflejo de una condición espiritual. ¿Cómo es nuestra condición en nuestra ciudad? ¿Cómo está la condición de nuestra nación? ¿Cómo está la condición de nuestras familias? Todo eso es el reflejo de algo espiritual. Entonces, por eso
yo por más que quiera cambiar lo físico, ¿sí?, no voy a poder mientras no logre cambiar lo espiritual. Aquí está, les quiero repetir o confirmar lo que hablamos la semana pasada. Si no hay un crecimiento espiritual en nosotros, no podemos cambiar el mundo espiritual. Por eso nuestra mente tiene que ser más espiritual, nuestra mentalidad, ¿sí?, nuestra forma de ver las cosas, ¿sí?, va más allá de contemplar algo físico. Nosotros tenemos que tener un discernimiento más espiritual. Entonces, por eso es importante, ¿sí?, que nosotros pongamos mucha atención a eso. Yo no puedo cambiar este mundo natural si no cambio el mundo espiritual. Y eso no se puede hacer tan sencillo si no hay un crecimiento en nuestro espíritu. Entonces, una persona carnal, ¿sí?, o una persona no espiritual, ¿qué es una persona espiritual? La que no peca. Pues no precisamente. La persona espiritual, como todo ser humano, va a tener tendencia o una inclinación hacia el pecado mientras estamos en este cuerpo. ¿Cuál es la diferencia, sí, de un carnal o de un espiritual? Pues la diferencia es que el espiritual lucha contra ese deseo y el carnal no, ¿sí? La persona que se guía por la carne, cuando hablamos de la carne, pues hablamos no solo del deseo sexual o de la ira, ¿sí? La depresión es una evidencia de carne. La amargura es carne, ¿sí? La soberbia es carne. Entonces esa actitud es carne. Entonces, si yo me dejo guiar por esos deseos, por esos impulsos, ¿sí?, pues yo soy una persona carnal. Entonces, pero si yo le doy la contra a esos deseos, a esa forma de pensamiento, si yo voy luchando por ir contra todo eso, yo soy una persona espiritual. Esas son las personas que pueden cambiar el mundo espiritual. Por eso decía la semana pasada, tiene que haber un crecimiento, ¿sí? Debe haber un crecimiento en nosotros para poder enfrentar una batalla así. Entonces, entendámoslo pues, ¿sí? Voy a verlo de una manera muy sencilla. Si nuestra condición de nuestros hijos, la condición de nuestras familias, nuestra propia condición está en decadencia, está en una situación sumergida en pecados, en ataduras, bueno, hay una condición espiritual que hay que cambiar. Por eso se necesita tanto crecer en la oración, ¿sí? Y de eso se trata este tipo de enseñanzas. No es más que un crecimiento que se nos dé por medio de la palabra para enfrentar esta batalla. Entonces, dice otro salmo, el Salmo 19:1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces dice que la gloria de Dios se manifiesta en el cielo físico, ¿sí? Entonces lo físico viene a ser el resultado de algo espiritual. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante entenderlo, ¿sí? Porque este mundo natural existe, obviamente nosotros lo vemos, lo palpamos, estamos dentro de él, ¿sí? Y la condición del mundo físico es el resultado de la situación espiritual. Entonces hay que entender bien esto para poder continuar con lo que nos sigue hablar del mundo espiritual. Si yo no entiendo esto, no puedo entender el mundo espiritual. ¿Está bien? Entonces, este mundo físico se rige por un sistema de este mundo, por gobiernos, por leyes, ¿sí?, que le dan una cultura a la sociedad, y esa cultura le da una identidad a nuestro país, a nuestras naciones. Entonces, así se mueve el mundo físico. Pero hay un mundo espiritual, que eso es lo que nosotros vamos a ver, y lo que hay dentro de ese mundo espiritual. Entonces, les decía, si hay alguna duda pueden preguntar, ¿sí? Pueden mandar un mensaje, y ya sea en este momento o si no en la siguiente enseñanza, pues volvemos a aclarar esas dudas. Entonces hay un mundo pues espiritual. Esto que les acabo de decir es en cuanto al mundo físico. Yo creo que ahí está claro, porque es algo que hemos palpado toda nuestra existencia, que hemos visto siempre, ¿sí? El mundo físico, el mundo natural. ¿Está bien? Donde se mueven leyes naturales, donde se mueven un sistema natural de gobierno, de reinos, de autoridades, ¿sí? Donde se mueve una condición física en nuestro cuerpo, ¿sí? Todo eso es en cuanto al mundo natural, ¿sí? Que en sí lo mueve o lo condiciona un mundo espiritual, porque el mundo espiritual fue primero, ¿sí? Por eso Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya había predestinado ciertas personas que nacieran
Desde antes de la fundación del mundo, ya Jesús había sido crucificado, ¿sí? Entonces, desde antes de que el mundo existiera, nosotros ya, Dios nos conocía, ¿sí? Porque el mundo espiritual condiciona el mundo físico. Entonces, esto se necesita entender, ¿sí? Porque queremos cambiar el mundo físico con pancartas, con discusiones, con contiendas, con pleitos. Está bien, ¿sí? Mientras Dios nos lo diga. En cuanto a movernos así, bueno, pues ni hablar, Dios lo está mandando, ¿verdad? Pero siempre primeramente es llegar al mundo espiritual para poder cambiar este mundo físico. Siempre va a ser así. Eso es un principio, por eso esta primera unidad son principios de guerra, ¿sí? Ya en la siguiente unidad vamos a verlo, cómo hacer guerra. Entonces vamos a entender muchas cosas, pero si esto tiene que estar bien clavado en nuestro corazón y bien entendido. Entonces ahora vamos a hablar acerca de ese mundo espiritual. Bueno, existe también este mundo espiritual donde se encuentran cosas sobrenaturales, ¿sí? Es aquellas cosas invisibles, lo que nosotros no vemos, ¿sí? Que, ¿cómo lo puedo explicar? No por no verlo, ¿sí? No quiere decir que no exista. Bueno, eso existe, aunque yo no lo esté viendo. Nosotros no vemos a Dios físicamente como me están viendo ustedes a mí o como nos podemos ver, ¿sí? Pero existe, ¿sí? No solo porque lo leemos en la Biblia, sino porque su existencia ha transformado nuestras vidas, ¿sí? Nosotros estamos seguros que la palabra de Dios es real, ¿sí? No por una ideología religiosa, sino porque esta palabra transformó nuestra vida y la sigue transformando, porque lo que dice aquí nos ha hecho ser libres de pecados, ser libres de lazos, de una conducta incorrecta. Lo que dice la Biblia, Dios envió su palabra, nos sanó y nos libró de la ruina. Esa es una realidad. Por eso estamos convencidos que lo que está en la Biblia es real, ¿sí? No por ideologías religiosas o por una mentalidad religiosa o cultural. Es una realidad que está aquí, que ha transformado la vida, ¿sí? Nuestra mentalidad, y que siempre nos ha llevado a una renovación del entendimiento, ¿sí? Y a un cambio de conducta y de actitudes. Por eso la palabra de Dios tiene mucho poder, ¿sí? Tenemos que hablar vida, tenemos que hablar verdad, tenemos que hablar no muerte, no miedo, no causarle temor a la iglesia, estar conscientes de las cosas que suceden, ¿sí? Pero que hay una base aquí, ¿sí? Yo tengo una base en la Biblia que me debe mantener firme en cualquier circunstancia. Eso se llama fe. Si no hay esa fe y esa convicción, cualquier cosa nos va a mover. No una epidemia, no solo un problema mundial como ahora lo vemos, una tentación que yo viva saliendo de mi casa, un problema, una discusión en mi casa, eso me va a empezar a sacudir, porque yo necesito estar arraigado en una verdad que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces yo tengo que estar convencido de lo que está aquí, porque esta es mi vida. Por esto Dios creó el mundo y el universo, lo que yo veo y lo que no veo. Dios lo creó por el poder de su palabra. Entonces la palabra de Dios debe de tener un impacto tan fuerte en nuestro corazón, así con esa convicción, porque es real. Entonces decíamos pues, existe pues un mundo espiritual, que es un mundo sobrenatural, ¿sí? Que es algo invisible para nuestros ojos físicos, pero que existe, ¿sí? Cosas que a nuestro razonamiento humano no tiene lógica y que no las vamos a comprender, y que la Biblia habla en 1 Corintios 2:14, que el hombre natural, ¿sí? O el hombre que vive en base o razona o quiere razonar la Biblia o las cosas de Dios en base a una lógica humana, es imposible, ¿sí? La sabiduría de Dios es sobrenatural, o sea, está más elevada. Por eso la Biblia dice que los pensamientos y los caminos de Dios no son los nuestros y están mucho más elevados. La moral de Dios es inalcanzable a fuerza humana, ¿sí? Dios tiene estándar de santidad inalcanzable, lo dice la Biblia, que habita en una luz inaccesible. Eso significa que es una pureza y una perfección no humana, ¿sí? Que no se puede alcanzar por muy bueno que pueda ser un ser humano, no puede alcanzarlo, porque el estándar moral de Dios es perfecto, santísimo. Por eso la Biblia dice que la ley nadie la pudo cumplir, pero es buena y es santa, ¿sí? Porque la ley de Dios nos refleja el carácter
moral y santo de Dios. Entonces, humanamente esto es inalcanzable, pero nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que nos hace alcanzar, ¿sí?, un nivel de santidad aceptable a los ojos de Dios. ¿Sí? Cada vez que nosotros nos consagramos y nos vamos apartando del pecado, o cada vez que vamos llevando nuestra cruz, nos va consagrando. Pero el hombre natural, el que quiere razonar con una mentalidad humana, con una lógica humana, no va a entender las cosas de Dios, no va a entender el mundo espiritual, le son locura, ¿sí? Cuando él ve problemas, ¿sí? Pero cuando un hijo de Dios o alguien que entiende el mundo espiritual ve problemas, él no ve problemas, ¿sí? Ve una oportunidad de crecer, ¿sí? No ve la dificultad, no la ve como el problema que se me presentó, sino la oportunidad que tengo para mostrar fe. Por eso se necesita mucho que nuestra mente y nuestro corazón sea más espiritual, ¿sí? El apóstol Pablo, en un momento de su vida, en el ministerio, la iglesia está en, me parece que en primera o segunda de Corintios, él tiene ahí una lucha porque uno de los miembros de la iglesia empieza a hablar mal de él. Él está en un problema complicado porque están dudando de su ministerio, porque lo están poniendo en duda por falsos ministros a los cuales se le estaba dando entrada en esa iglesia, y la iglesia ya estaba poniendo en duda la veracidad del ministerio de Pablo. Entonces empiezan a hablar mal de él, y hay un momento donde alguien empieza a ofender a Pablo, y la Biblia Pablo lo menciona como el agresor, ¿sí? Entonces Pablo está en este problema, en esta situación, y lo que pasa ahí es que Pablo les dice, ¿sí?, a la iglesia: si algo tengo que perdonar yo, hablando de esa persona, yo ya lo hice, decía Pablo, ¿sí?, porque lo he hecho por ustedes, dice, ¿sí?, si algo tengo que perdonar, entonces yo les pido que reciban a aquella persona, que la reciban bien, que la consuelen, todavía dice ahí, ¿sí? Y entonces, entre esas cosas, él dice: yo he perdonado, ¿sí? Y dice ahí: para no darle lugar al diablo. Y entonces sigue diciendo: porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pablo no veía al agresor. Pablo no estaba viendo la ofensa. Pablo no estaba viendo los insultos, las mentiras que pudieran estar hablando de él. Pablo estaba viendo Satanás, ¿sí? Quiere que le demos lugar, ¿sí? Y él lo dice así: para no darle lugar al diablo, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta lucha, estas ofensas, lo que quieren es que yo le dé lugar al diablo. Y lo que hace Pablo es no, ¿sí? Si él hubiera sido carnal, se empieza a discutir, se empieza a defender, empieza a discutir con el agresor, y muy seguramente les da el consejo contrario a la iglesia. Probablemente les hubiera dicho: no lo reciban, no se junten con él, si lo ven no le hablen, ¿sí? Pero él no, su mente era más espiritual, y él dijo: no, esta es una persona donde el diablo puede tomar ventaja de esta situación, golpearme a mí como siervo de Dios y golpear al pueblo. Entonces yo no ignoro sus maquinaciones, y pone un alto, y el alto que pone es: perdonen, yo ya perdoné. Eso es ser espiritual, ¿sí? Entonces, teniendo esa mentalidad, ¿sí?, el que no la tiene y tiene una mente más carnal, esas cosas son locura. Por eso un cristiano espiritual no es muy comprendido, y por eso a nivel global la iglesia es más carnal que espiritual. Dios siempre ha tenido un remanente, ¿sí? Y ese remanente tiene otra mentalidad. Entonces es a veces, no en todos los casos, se le puede tener como exagerados, como religiosos, como fanáticos, porque es gente que se quiere consagrar, es gente que quiere amar a Dios, gente que quiere estar en su presencia, y esa gente, desgraciadamente, a nivel global, en cuanto a iglesia, eso no es normal, pero para Dios eso es lo normal. Entonces, por eso la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces, las cosas espirituales no las puede entender, dice Corintios, le son locura, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos cosas espirituales, quiero que entendamos, cuando digo cosas espirituales, no es caer en un misticismo, ¿sí?, para no irnos al extremo.
¿sí? Yo he visto este problema en ministerios de intercesión, de liberación, de guerra espiritual o hasta ministerios proféticos, donde se quieren ver muy sobrenaturales, muy espirituales y caen en un misticismo y en un religiosismo, ¿sí? Y en un aparentar algo que no son. No, esto es una vida, es una conducta, un caminar que refleja o confirma que yo soy una persona espiritual. No es el porte, no es la forma de hablar, ¿sí? No es ni siquiera la vestimenta, ¿sí? Aquí es un caminar, una conducta, lo que va a reflejar si soy espiritual o soy carnal. Cuando hablo de conducta es cómo nos conducimos, cómo vivimos, hermanos. Entonces, yo no puedo decir que eso es espiritual, ¿sí? Cuando mi conducta contradice esa espiritualidad que yo presumo. No, por eso es crecer, ¿sí? Crecimiento. Yo no estoy crecido si mi conducta es terrenal o es en base al sistema de este mundo, pero hablo muy bonito de Dios. Eso no es ser espiritual, eso es ser religioso. Ser religioso es alguien que está disfrazando o maquillando, ¿sí? Algo que no es aparentar. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que ser hijos de Dios, no parecer, ¿sí? Tenemos que serlo. Entonces, eso significa, es un cambio de genética, lo que la Biblia dice, somos una nueva creación. Entonces, el mundo espiritual existe, aunque no lo veamos, ¿sí? Pero la persona que no es guiada o la persona que no tiene ese entendimiento, ¿sí? Pues va a ver las cosas espirituales como locura. Nosotros no, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una mentalidad espiritual. Lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Un caos, que muy probablemente la economía se va a tambalear muy duro, ¿sí? En cuestión de ciencia, de medicina, se está tambaleando, ¿sí? El temor en la sociedad. Entonces, esto que está pasando, yo tengo que verle lo espiritual, ¿sí? Y probablemente, o muy seguramente, Dios en todo esto está probándonos como iglesia, ¿sí? Si yo me mantengo firme en lo que yo sé y lo que yo tanto he hablado de Dios, entonces yo voy a permanecer. Tenemos que estar arraigados en Dios. Entonces, dentro de este mundo espiritual que existe, que no vemos, pero que existe, dentro de él existen dos reinos, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a hablar de estos dos reinos. Y la próxima clase voy a extenderlo más porque quiero detallarlo, ¿sí? O hablar específicamente cosas muy, muy básicas. Pero bueno, dentro de este mundo espiritual que existe, que no vemos, ¿sí? Existen dos reinos, ¿sí? Uno es obviamente el reino de Dios y el reino de las tinieblas, ¿sí? Entonces, estos dos reinos buscan conquistar y establecerse en el mundo físico, ¿sí? Dios no tiene ningún problema, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan, pero hay una voluntad, que es lo que nosotros vamos a ir viendo. Entonces, nada más para confirmar la existencia de estos dos reinos, yo creo que si somos personas que hemos leído la Biblia, pues lo entendemos. Si tenemos tiempo en el Evangelio, pues lo entendemos. Esto creo yo que no hay ningún problema. Pero 1 Pedro 2:9 nos lo explica o nos lo confirma. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel, y aquí están los dos reinos, que os llamó de las tinieblas, el reino de las tinieblas o el reino de Satanás, ¿sí? Lo dice, a su luz admirable, al reino de Dios. ¿Está claro? Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, reino de Satanás, y trasladado al reino de su amado Hijo, reino de Dios. Esos son dos reinos que físicamente no vemos, pero que existen y que tienen un impacto directo al mundo físico. Si nuestras decisiones ya como humanos terrenales van a determinar la influencia de esos dos reinos, ¿sí? Entonces, estos reinos son gobernados por leyes espirituales. Esto es bien importante porque esto es básico. Entonces dice así, son gobernados por leyes, así como los reinos físicos o naturales tienen leyes que rigen ese reino. Bueno, estos dos reinos también tienen leyes, ¿sí? Leyes espirituales, ¿sí? Entonces el reino de Dios se rige por medio de una ley, que es esta preciosa palabra, ¿sí? La palabra de Dios son las leyes del reino de los cielos.
la constitución del reino. Todo en base a su palabra, así se rige en el cielo, ¿sí? La iglesia no es un club social, la iglesia no es un grupito religioso, la iglesia es una extensión del reino. O sea, que lo que hay en el cielo debe de manifestarse en la tierra a través de la iglesia. Eso es reino, ¿sí? Entonces, eso debería de ser. La iglesia debemos ser un reino, el reino de Dios. Somos una extensión del cielo, ¿sí? Por eso aquí no debe haber lo que gobierna el mundo, no nos debe gobernar a nosotros. No estoy hablando de las leyes. Obvio, tengo que obedecer las leyes terrenales, tengo que ser obediente a las instrucciones, a las leyes que rigen mi país. No las puedo quebrantar, obviamente, mientras no vayan contra la ley de Dios, ¿sí? Pero dentro de esa obediencia o de esa hacer mi parte en este mundo, pues si me dicen que el rojo no lo puedo cruzar en mi carro porque es infringir la ley, pues no lo hago, ¿sí? Porque yo estoy respetando una ley física o la ley de este mundo, ¿sí? Pero así en esas leyes que existen naturales, hay leyes espirituales, ¿sí? Entonces yo como pueblo de Dios, yo tengo que ser gobernado en base a esas leyes espirituales, ¿sí? La ley de Dios. Yo soy una extensión del cielo y eso hay que creerlo y hay que manifestarlo. Pero en el reino de Dios no existe una conducta de rencor, no existe una conducta de amargura, no existe la soberbia, no existe la arrogancia, no existe la prepotencia, no existe el abuso, no existe el engaño, ¿sí? Yo no puedo ser la extensión del reino si teniendo esas actitudes. Yo así no soy el reino de Dios, ¿sí? Por eso, pues hay que cambiar el chip de nuestra cabeza, ¿sí? No, ser cristiano, ser hijo de Dios, ser ciudadano del reino de los cielos, no es profesar una religión, no es tener una apariencia espiritual o religiosa, es conducta, ¿sí? Es cultura, ¿sí? Si yo me someto al reino de Dios, mi cultura, mi estilo de vida, mi conducta es otra, y en eso yo confirmo a este mundo que yo soy ciudadano del reino. Si ahorita el mundo físico está temblando, el cielo está firme, ¿sí? El mundo espiritual o el reino de Dios no se está conmoviendo. El reino de Dios está firme, el reino de Dios está estable, el reino de Dios no está temblando, no está asustado. Al contrario, muy seguramente está de fiesta, porque nos está anunciando que el Señor Jesús está a la puerta. Lo que el mismo Señor dijo a los apóstoles: cuando vean todas estas cosas, erguíos, si levantad vuestras cabezas y gócense, porque su redención ya está cerca. Entonces ahorita muy seguramente el cielo no está triste, no está en angustia, no está en miedo. El cielo está feliz, porque se nos está diciendo a gritos: el Señor viene, ¿sí? Jesucristo viene por su iglesia. Si yo soy una extensión del cielo, o soy un reflejo del reino de Dios aquí en la tierra, ¿cómo debo estar yo? Yo no puedo estar con miedo, ¿sí? Yo tengo que estar con gozo, sabiendo que el Señor está a la puerta. Eso es ser iglesia. Entonces, iglesia no es el club social, no es las reuniones religiosas. La iglesia es el reino de Dios en la tierra. Eso lo tenemos que comprender, y eso lo vamos a ver más amplio el próximo seminario, la próxima clase de este seminario, ¿sí? Y tenemos que entenderlo, porque como reino hay una lucha contra otro reino, y eso lo vamos a comprender. Entonces, Dios nos ha librado pues de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su luz. Entonces hay leyes que rigen estos dos reinos. El reino de Dios, ¿sí? Se rige en base a la ley o la palabra de Dios. Entonces, si yo soy ciudadano del reino, yo tengo una ley que me gobierna y que rige mi vida, que es la palabra de Dios. Yo tengo que estar en mi vida en base a lo que está en la Biblia. Eso es ser un ciudadano del cielo. Pero el reino de las tinieblas tiene una ley, ¿sí? Que es una ley de pecado. O sea, todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Esa es la ley de las tinieblas. Entonces, en base al pecado se gobiernan las tinieblas. ¿Qué es pecado? Todo lo que va en contra de Dios. Todo. Ya sean pensamientos, ya sean sentimientos, ya sean deseos, ya sean palabras, ¿sí? Lo que vaya contra Dios o contradice esta palabra
¿sí? Eso es pecado, ¿sí? Y en base a esa ley del pecado que menciona el apóstol Pablo, hay una ley en mis miembros que es la ley del pecado. Entonces la ley del pecado es lo que va contra Dios, y esa ley es la base del reino de las tinieblas, ¿sí? Entonces la base del reino de Dios, o la ley del reino de los cielos, es la palabra de Dios, la Biblia, donde Dios mismo se somete a su preciosa palabra, ¿sí? Dios mismo la obedece, la respeta, lo que Él establece no lo quebranta, ¿sí? Lo que Él dijo, eso es, y Él mismo lo respalda, lo obedece, ¿sí? Y busca que todos nos sometamos a Él. Bueno, entonces hay esas leyes, pues, ¿sí? Entonces cualquiera de estas dos leyes a las que yo rinda mi voluntad, esto hay que poner mucha atención, ¿sí? A cualquiera de estas dos leyes, ¿sí?, a las que yo le rinda mi voluntad, ¿sí?, esa ley o ese reino, ¿sí?, se está reforzando en mi vida, en mi familia y hasta en mi nación. Si yo rindo mi obediencia, ¿sí?, a la ley de Dios, yo estoy estableciendo, ¿sí?, o Dios está estableciendo en mí su reino. Si yo no rindo mi voluntad al reino de Dios, ¿sí?, pero lo estoy rindiendo a la ley del pecado, y no precisamente estoy invocando al diablo, ni estoy adorándolo físicamente, ¿sí?, pero estoy cediendo a su ley. No sé si me explico, yo creo que sí. Si yo me rindo a la voluntad de Dios, ¿sí?, yo estoy cediendo a su reino. Si yo rindo mi voluntad a la ley del pecado, yo estoy cediendo al reino de las tinieblas. Eso es, ¿sí? Entonces no necesariamente estoy invocando al diablo, no necesariamente estoy postrándome ante una imagen o un ídolo o un demonio, ¿sí? El yo ceder mi voluntad o mi decisión a las tinieblas o al pecado, bueno, eso ceder le está dando lugar y reforzando las tinieblas en mi vida. Por eso Pablo dijo, para que Satanás no gane ventaja, ¿sí? Por eso él dijo, no ignoro sus maquinaciones. Entonces, si Pablo toma resentimiento a la persona que le está ofendiendo, que le está agrediendo, ¿qué hubiera hecho Satanás? Hubiera reforzado su reino en Pablo, ¿sí?, y en la iglesia de Corinto. Ay, ojalá y esto pueda entrar en el corazón de los pastores y del liderazgo. O sea, tenemos una responsabilidad grandísima, ¿sí? Tenemos que cuidarnos en santidad, en obediencia. Yo sé que somos débiles, ¿sí?, que hay muchas cosas que nos mantienen limitados como seres humanos, pero tenemos que dar la lucha, porque no podemos permitir que la prepotencia, que el orgullo, que el temor, no sé, ¿sí?, la altivez de corazón, sean cosas que le den lugar al diablo. Yo no puedo someter esas leyes, ¿sí?, leyes que ofenden a Dios. No su apariencia, es la condición interna. Dios no ve tanto la apariencia física. Dios mira, antes de ver esto, ve el corazón. Por eso el tabernáculo no se hizo del atrio hacia el lugar santísimo, se hizo del lugar santísimo hacia el atrio, ¿sí?, porque primeramente debe haber una transformación y una edificación aquí adentro. Cuando hay una transformación interna, se va proyectando hacia lo externo, ¿sí? Si yo quiero cambiar lo exterior sin cambiar mi interior, un día se va a ver lo que yo soy, ¿sí? Y eso Dios, antes de ver lo exterior, mira lo interior. Dios le dijo a Abel, nos dice la Biblia, que Dios vio a Abel y su ofrenda. No vio primero la ofrenda, primero vio a Abel. O sea, primero ve la condición, primero ve la actitud, primero ve la motivación y después ve lo que yo hago. Entonces, si lo interno, si mi actitud, si mi motivación no es conforme a Dios, mi acción no trasciende, ¿sí?, aunque sea buena obra. Pero si mi motivación es incorrecta, no tiene el impacto. Entonces, pues como siervos de Dios, como ministros, como pastores, se tiene que tener una actitud correcta. No hay que rendirnos a la ley del pecado. Hay una batalla que tenemos que dar, ¿sí? Y se tiene que dar en una agonía a veces, como lo hizo Jesús. Antes de llevar la cruz, tuvo que tener un Getsemaní, una intensa agonía y una lucha contra lo interior, contra el miedo,
contra el deseo de no hacer lo que probablemente el Padre estaba pidiendo. Nosotros, me refiero a esto por la lucha interna. Sí, obviamente él decía, hacer tu voluntad me ha agradado, sí, dice una escritura, pero en su físico hubo una batalla. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? No se haga mi voluntad. Si él se deja guiar por lo que estaba sintiendo en ese momento, pues no va a la cruz. ¿Y qué hubiera pasado? Él y nosotros fuéramos esclavos de las tinieblas. Pero gracias al Señor, que fue fuerte y fue valiente, venció en el Getsemaní, ¿sí?, para poder vencer en la cruz. Entonces nosotros vamos a tener una lucha en nuestro interior, nuestro Getsemaní, para poder llevar nuestra cruz, ¿sí? Entonces, pastores, necesitamos tener una actitud diferente. Cualquier semillita, cualquier cosa por muy insignificante, de prepotencia, de depresión, de frustración, de odio, de amargura, de ambición, de soberbia, de depresiones, todo eso tenemos que presentar una batalla, ¿sí? Porque hay gente que está detrás y que depende de la condición espiritual de los que van al frente, en este caso el liderazgo. Entonces, por eso la santidad, la obediencia, y creo que dice una escritura, la santidad conviene a tu casa, ¿sí? Si yo me guardo en santidad, eso le beneficia a un pueblo. Entonces hay que dar la batalla. Todos somos débiles, nadie puede decir que no, todos tenemos luchas, pero para eso hay un Getsemaní donde vamos a ser revestidos de fuerza. Entonces, si yo me someto a una de estas dos leyes, la ley de Dios y la ley del pecado, la ley de las tinieblas, ¿sí?, esa obediencia o esa sujeción refuerza uno de sus reinos. Si me someto a la ley del pecado, el reino de las tinieblas se refuerza. Si me someto a la ley de Dios, el reino de Dios se refuerza, ¿sí? Y bendice no solamente mi vida, bendice mi ciudad. Entonces, ¿cuál es la solución para nuestro país? La obediencia a la palabra, ¿sí? La obediencia a lo que está en la Biblia, la obediencia a principios de Dios. Entonces, esa obediencia va a reforzar el reino de Dios en la tierra. Entonces, eso es lo principal. Bueno, esa sujeción a uno de esos dos reinos, ¿sí?, espiritualmente son derechos legales, bases legales. Que eso es lo que nosotros también en este momento vamos a ver. Esto es importante porque mientras una base legal no se quebrante, no puedo ser libre. Bueno, vamos a ver ese punto. Entonces hay leyes en estos dos reinos: la ley del pecado, el reino de las tinieblas; ley de Dios o la palabra de Dios en el reino de los cielos, ¿sí? A cualquiera de los dos que yo me someta hay un derecho legal, ¿sí? Si yo me someto al reino de las tinieblas, en este caso el pecado, hay un derecho legal que tiene el enemigo sobre mí. Así es. Si yo me someto a la ley de Dios, hay un derecho legal entre Dios y nosotros. Yo tengo un acceso a todo lo que es de Dios por derecho legal, ¿sí? Y Satanás tiene un acceso a mí por derecho. Entonces, si en dado caso me somete a la ley del pecado. Bueno, entonces vamos a ver ese punto del derecho legal, ¿sí? Y aquí vamos a leerlo en el libro de Colosenses también. No, Romanos, pero vamos a ver el reino de Dios. Entonces, pues, estamos viendo las bases legales o derechos legales, ¿sí? Es importante porque en la intercesión a nivel territorial se tiene que entender esto, ¿sí? Porque la Biblia dice: si humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, ¿sí? Cuando se trata de liberación, cuando se trata de guerra espiritual, esto es importante. Amén. Entonces, Romanos 8:17. Bueno, dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, fíjense lo que dice: y si hijos, también herederos, ¿sí? Entonces, si yo soy hijo, yo tengo derecho a la herencia de Dios, ¿sí? Si yo no soy hijo, yo no tengo acceso a la herencia, ¿sí? ¿Qué es eso de la herencia? Todo lo que está en Dios y que está aquí en la Biblia, ¿sí? Todo. La Biblia es un testamento, es una herencia, es un legado que nos dio Jesús por su sacrificio, nos dio derecho a este legado. La Biblia dice que yo soy heredero de Dios, todo lo que es de Dios es mío, soy coheredero con Cristo, todo lo que Jesús ganó
y lo que el Padre le ha dado, yo soy participante de esa misma herencia, pero me da la condición, si hijos. O sea que si yo no soy hijo, yo no tengo acceso a esa herencia. Ese es un derecho legal. Entonces hablamos de sanidad, hablamos de liberación, hablamos de provisión, hablamos de ministerio, ¿sí? Yo no tengo acceso a esa bendición o a esa herencia si no cumplo la condición, ser hijo, ¿sí? Y ser hijo va más allá de profesar una fe o una religión, ¿sí? Ser hijo se hace evidente en obediencia. Por ejemplo, Jesús en algún momento de su vida, cuando él iba a empezar el ministerio, dice la Biblia que fue al Jordán para ser bautizado por Juan. Esto es básico, ¿sí? Y este es un principio de autoridad. Dice la Biblia pues que va con Juan. Entendamos quién era Juan en ese momento. Juan el Bautista. Dice antes de eso que Juan el Bautista recibió una palabra. Había muchas autoridades naturales en ese momento y las menciona el libro de Lucas 3, me parece. Sí, el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Dice en el Evangelio de Lucas que estaba Herodes, gobernador de tal lugar, Poncio Pilato, gobernador de tal lugar, fulano de tal, emperador de Roma, o algo así. Y luego menciona, siendo sacerdotes, Anás y Caifás, autoridades, son puras autoridades, ¿sí? Hombres de autoridad que había en ese tiempo, pero, dice ahí, o sea, como que brincando todas estas autoridades, dice, vino palabra de Dios a Juan estando en el desierto. Y ahí Dios me está diciendo, aquí hay otra autoridad, ¿sí? Hay autoridades terrenales, ¿sí? Poncio Pilato, el gobernador, Herodes, Anás, Caifás y Juan. Pero de estos primeros, ninguno llevó la autoridad de Dios. Ni Herodes, ni Poncio Pilato, ni Anás, ni Caifás, ninguno tenía la autoridad de Dios. Pero cuando llega Juan, dice que a él le vino palabra de Dios. ¿Por qué no le vino a los otros? Porque en eso Dios nos está diciendo quién tenía la autoridad, ¿sí? Espiritual. La autoridad espiritual de ese momento la tenía Juan. Entonces, ¿por qué les comento eso? Porque en esto se entiende lo que es ser hijo. Más adelante dice que Jesús vino a Juan. ¿Por qué no fue a Herodes? ¿Por qué no fue? Porque la autoridad de Dios la tenía Juan. Llega con Juan y le dice, bautízame. Entonces Juan pues ahí empieza a discutir, no, pues ¿cómo vas tú? Yo necesito ser bautizado por ti. Total, ahí el Señor le dice, bueno, deja ya, es necesario que así cumplamos toda justicia. Ese es un principio. El respeto y el reconocimiento de autoridades de Dios, ¿sí? Es una justicia la obediencia a esas autoridades. Total, llega Jesús, se presenta delante de Juan, se somete a la autoridad de Juan, ¿sí? Lo bautiza Juan, cosa que no era necesario para Jesús porque él no era pecador, pero ese bautismo no es tanto el hecho de que el perdón de sus pecados, sino que es la actitud de sujeción a la autoridad que Dios había puesto en ese momento. Espero me esté explicando, ¿sí? Hay una autoridad espiritual en la tierra, o un gobierno de Dios, ¿sí? Tenemos que identificarlo, autoridades espirituales que están en la tierra, no todos estos que mencionaron. Menciona autoridades políticas, menciona autoridades económicas, menciona autoridades religiosas, Anás, Caifás, pero ninguno tenía la autoridad de Dios. Entonces esto es de tener cuidado, porque personas que en este caso Juan no aparentaba ser nadie, ¿sí? Vestido de piel de camello, cinto de cuero, comiendo flores, miel silvestre, ¿sí? Viviendo en el desierto, no vestido de rey, pero espiritualmente ese hombre, aunque no lo aparentaba, era la autoridad de Dios en la tierra en ese momento. Entonces Jesús, por su bautismo, cumplió justicia. ¿Qué justicia? El sometimiento y el reconocimiento de una autoridad. Cuando Él hace esto, se abre el cielo. Y entonces la voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado. ¿Sí? ¿Cómo se puede manifestar? ¿O cómo puedo yo confirmar, entre otras cosas, que soy hijo de Dios? Entre otras, ¿sí? Una es la obediencia a autoridades, ¿sí?
Si yo digo Dios es mi Padre, Dios es mi Señor, pero no soy capaz de obedecer a una autoridad de Dios, no soy capaz de creer el mensaje de esa autoridad, no soy capaz de obedecer el principio de estar en la iglesia, no soy capaz de servir a esa autoridad o servir a esa obra que Dios le dio, le confió a esa autoridad, pues realmente está en duda si soy hijo. Al menos hijo espiritual no lo soy. Entonces, por eso es, si hijo, entonces ¿qué es hijo? Someterse a la autoridad de Dios, ¿sí? Ya sea directamente por la Biblia, ¿sí? O directamente a través de hombres o mujeres de Dios. Si yo me someto a esa autoridad que Dios puso, la que Dios puso, porque les vuelvo a repetir, está mencionando a Anás y Caifás, gente religiosa, pero no tenía la autoridad de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús, ¿sí? Rechazaron el Evangelio, rechazaron la verdad, y por rechazarla era evidente que no eran de Dios. Entonces hay verdades de Dios que los que son de Dios las toman, ¿sí? Entonces, si yo aprendo lo que es la obediencia, aprendo lo que es la sujeción, por eso, ¿sí? Me someto a la ley de Dios, ¿sí? Tengo un derecho a una herencia. Entonces Jesús, en esa actitud de sujeción, manifestó ser el Hijo de Dios. Eso es ser hijo de Dios. Entonces dice, y si hijos. Está claro, ¿no? Vamos a entender pues, someternos a la autoridad de Dios, ¿sí? Llámese obviamente la Biblia, que no hay necesidad de explicarlo, ¿sí? O autoridades que Dios haya puesto dentro de la iglesia. Entonces esas autoridades de Dios, ¿sí? Si yo me someto a ellas, obedezco a ese consejo de la Biblia, ¿sí? Yo estoy mostrando que soy hijo. Y entonces dice aquí, entonces heredero. Vuelvo a lo mismo, obedezco la ley de Dios, que implica obediencia a autoridades, ¿sí? Entre otras cosas, yo estoy mostrando que soy hijo. Y entonces tengo derecho legal de tomar toda la bendición y la herencia que por derecho es mía por ser hijo. Eso dice ahí, y si hijos, también herederos. Amén. Entonces fíjense qué importante es esto, ¿sí? Porque el no tener una actitud de obediencia, y eso, por ejemplo, lo vemos en la Biblia también, habla de exorcistas ambulantes, ¿sí? En los tiempos de Pablo, que llegan y quieren echar fuera un demonio. Esto es bien importante, hermanos. Si no hay obediencia a autoridad, no hay autoridad espiritual. Yo no puedo hacer guerra, yo no puedo reprender, yo no puedo ni siquiera evangelizar con efectivo respaldo de Dios si no sé obedecer, porque el principio de autoridad es la obediencia. Si como Jesús iba a entrar a lugares de tinieblas, como dice el Evangelio, me parece que también es Lucas o Mateo 3, ¿sí? Entrar a sombras de muerte, entrar a lugares asentados en tinieblas sin obedecer la autoridad que Dios puso, es una incoherencia, ¿sí? Entonces yo no puedo andar echando fuera demonios, no puedo estar levantando grupos de intercesión si no obedecemos las autoridades que Dios puso, porque son principios de guerra, son principios de reino, ¿sí? Entonces no puede ser que yo haga mi grupo de intercesión independiente de lo que el pastor nos está indicando. Pastores de Dios, ¿sí? Porque hay gente que no es de Dios, es la verdad, ¿sí? Hay ministros que su conducta, su ejemplo, su cultura, su mentalidad, su enseñanza no concuerdan, su carácter no concuerdan a la Biblia. Esa gente, por mucha Biblia que sepan, no manifiesta autoridad de Dios. Pero personas que están sometidas a su palabra, ¿sí? A la palabra de Dios, que su conducta refleja esa sujeción a la Biblia, son autoridades que Dios dio, ¿sí? Son imperfectos, son humanos, ¿sí? Pero hay un esfuerzo por amor y obediencia a la palabra de Dios. Entonces, el defender el Evangelio, cuando hay esa sujeción, ¿sí? Yo puedo tener autoridad. Entonces dice pues que había exorcistas ambulantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Esta palabra ambulante es alguien que está trabajando sin licencia o alguien no autorizado por una autoridad. Eso es ser ambulante. Estando expulsando demonios sin la autorización de una autoridad, sin el respaldo de una autoridad. Eso es ser ambulante. ¿Saben qué dijo el demonio? Que estaban ahí reprendiendo estos ambulantes. Yo sé quién es Pablo y Jesús lo conozco, pero ustedes quién son. Si ustedes no están legalmente autorizados para venir y hacerme guerra, y quedaron avergonzados, porque la obediencia es un principio de reino,
La sujeción a autoridades es un principio para hacer guerra espiritual. Yo no voy a guerrear un territorio sin saber obedecer a mis autoridades. No, eso no es así. Entonces Jesús mostró ese principio al someterse a la autoridad de un hombre llamado Juan. Inmediatamente entró al desierto, ganó la guerra y entró a las tinieblas, y de ahí sacó a los apóstoles. ¿Sí? ¿Qué pasa si él no hubiera reconocido la autoridad de Juan? El cielo no se hubiera abierto y no hubiera dicho el Padre, este es mi hijo amado. Mucho menos hubiera dicho, en él tengo complacencia. Entonces yo espero y estemos entendiendo, son principios, y no solo para hacer guerra, son principios en todo nuestro caminar en Dios. Entonces, siendo hijos, yo tengo acceso a la herencia. Ese es un derecho legal. Si mi actitud y mi conducta, ¿sí?, no es de hijo, yo no tengo acceso. Probablemente vamos a hablar también lo que es paternidad espiritual, porque ese es un principio para poder hacer guerra, ¿sí? Bueno, entonces el reino de Dios hay derechos legales. ¿Cuál es? Ser hijo, ¿sí? Y esto implica más que solo decir soy cristiano. Esto implica muchas cosas. Si yo digo, no, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero no me congrego, no respeto las cosas que se dan en esa iglesia, la visión, la enseñanza, el ejemplo, el servicio, la honra en esa iglesia, pues realmente no soy hijo, ¿sí? Y me estoy engañando. Entonces es mejor entender e identificar a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, ¿sí? Y al identificarlas hay que seguirlas para poder crecer. Entonces es el reino de Dios. Ahora el reino de las tinieblas está en Colosenses 2, 13 al 15. Estamos hablando de derechos legales. Derecho legal en el reino es la sujeción, ¿sí?, que me hace hijo y me da acceso a una herencia, según Romanos 8, 17. Si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora en el reino de las tinieblas también hay derechos legales, ¿sí? Y aquí es donde entramos a este otro principio. Ya estoy a punto de concluir, Colosenses 2, 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, o sea, con Jesús. Fíjense el orden de todos estos versículos. Perdonando los pecados, todos los pecados, dice, perdonando, y anulando el acta de decretos. Eso es imposible. Humanamente un decreto no se anula, pero el Señor lo hizo posible. Eso es tremendo. Que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando. Esto es tremendo. A los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí este versículo me da dos principios, pero vamos a ir por partes. Versículo 13 nos habla del perdón de los pecados, ¿sí? Número 1. El versículo 13, Colosenses 2:13, el perdón de pecados. El versículo 14, despojó el acta, anuló un acta de decretos, ¿sí? 2. Versículo 15, despojó a los principados. ¡Qué tremendo! Versículo 13, el perdón, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la base legal de Satanás? ¿Qué dijimos de la ley del pecado? Bueno, la base legal que tiene el diablo es el pecado, ¿sí? Cuando no hay pecado, no tiene base legal contra nosotros. Por eso dice aquí, perdonando vuestros pecados. Todos, dice, todos, ¿sí? Quiere decir que el acta de decretos no se anula mientras no haya perdón de pecados, ¿sí? Entonces la confesión, el arrepentimiento de pecado, ¿sí? Arrepentirse es dejar de ver lo malo como bueno y ver lo malo como malo, según Dios, ¿sí? Entonces el arrepentimiento, el pedir perdón por mis pecados a Dios, eso hace que se anule un acta. Pero mientras hay pecado, hay un derecho o un acta que Satanás presenta ante Dios y puede decir: yo tengo derecho contra tal persona, contra tal ministro, contra tal iglesia, contra tal ciudad.
mientras no se borre ese pecado, yo no voy a salirme de ese territorio, yo no voy a dejar esa familia, yo no voy a dejar de atormentar a esa persona. Yo tengo el derecho legal, porque tengo un acta que está contra esa persona por su pecado. Pero por eso en el versículo 13 dice, perdonándoos todos los pecados. Entonces, cuando hay arrepentimiento de pecado, no hay actas contra nosotros. Ese es el problema, que hay pecados ocultos que le dan derecho al diablo. Pueden ser ocultos porque no quiero confesarlos y no quiero salir de ellos, o son ocultos porque no los ignoro, ¿sí? Pero aquí es importante la oración y la dirección de las enseñanzas en nuestras iglesias, ¿sí? Que la enseñanza nos abra el entendimiento de qué cosas hay ocultas que yo no me doy cuenta y que estoy haciendo mal, para que por medio de esa enseñanza haya una confrontación, una luz de entendimiento para decir, esto no está bien, tengo que apartar, ¿sí? Entonces, Satanás trabaja en lo oculto, él no trabaja así, de frente, ¿sí? Satanás, su manera de trabajo es el engaño, ¿sí? Él jamás va a hablar así, directo y las cosas claras. Y si en dado caso dice una verdad, ¿sí? Son 1000 mentiras con una verdad. Entonces, ¿por qué? Porque su forma de trabajo es lo oculto, ¿sí? Si hay pecados ocultos, si hay falta de perdón oculta que no saco de mi corazón, Satanás tiene lugar. Por eso dice perdonándoos, ¿sí? Los pecados, si Él nos perdona todo, o sea, si todo lo vamos confesando, en el mundo espiritual las cosas no son generales, perdona por todos mis pecados, Señor, no, son cosas específicas, por eso es pecados ocultos. Si yo los saco a luz ante Dios en un arrepentimiento de pecados, Satanás ya no tiene un acta que va contra mí. Ese es el derecho del diablo, ¿sí? El acta que va contra nosotros, que es por causa del pecado. Y vean qué hermoso, porque el versículo dice, y despojando a los principados, versículo 15. Entonces, Satanás nos roba mucho, ¿sí? Cuando hay acta de decretos contra nosotros, ¿sí? Cuando hay pecados ocultos o pecados que yo no quiero dejar, esos pecados dan derecho al diablo, ¿sí? Y le dan, provoca que nos esté saqueando Satanás. Entonces hay una iglesia caída, hay un cristianismo limitado al que se le ha saqueado, porque Satanás ha visto pecados, ¿sí? Y él tiene un derecho para saquear, y empieza a saquear. Y entonces vemos un cristianismo en ignorancia, vemos un cristianismo religioso, hablo en términos mundiales, vemos un evangelio o un cristianismo limitado, con muchas derrotas, con muchas frustraciones, con muchos menosprecios entre ellos mismos, con muchas divisiones, con muchos complejos, con muchos odios, con mucho resentimiento, cosas que no se exponen y se pide perdón y se aparta a la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Satanás presenta un derecho legal o un acta, ¿sí? Y eso hace que él esté robando, roba el gozo, roba la fe, roba promesas, hermanos. Empieza a saquear, ¿sí? Pero cuando hay un arrepentimiento, se expone el pecado ante Dios, ¿sí? Se anula el acta y lo que se nos fue robado, Dios lo despoja. Y eso que se nos quitó nos es devuelto. Por eso dice ahí, despojándolos, ¿sí? Todo lo que se nos robó, ¿sí? Por causa del pecado, entonces al momento de arrepentirnos, Dios lo despoja. Ese es un derecho legal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que guardarme a que estas cosas, no tener nada oculto, ¿sí? Pues los dos reinos, el reino de Dios, ¿sí? Se mueve bajo la ley, bajo un derecho legal que es la palabra de Dios. Si yo me someto a esta ley, tengo derechos, ¿sí? Derechos legales, ni siquiera tengo que reclamar, ni llegar con Dios, yo reclamo mis promesas, no, es un derecho y yo tengo acceso, sin ni reclamar ni gritarle a Dios. Yo no necesito hacer eso. Si yo soy hijo, yo solo tengo que llegar y tomar, ¿sí? Nada de que yo reclamo mis promesas, no. Yo soy hijo y por mi obediencia tengo acceso, y hay cosas que caen solas, ¿sí? Por el hecho de ser hijo. Pero si yo no soy hijo, aunque reclame, no se me da, ¿sí? Yo espero y estemos entendiendo todo esto, ¿sí? Porque esto es muy importante. Entonces, derechos legales en el reino
Tinieblas, acta de decretos que va contra nosotros por causa del pecado. Hay una confesión, se anula esa acta. ¿Sí? Cuando se anula el acta, Dios despoja a mis enemigos. Pero mientras está el acta, ellos me están saqueando a mí. ¿Sí? Y otro principio que está en el versículo 15, triunfó sobre ellos en la cruz. Mi victoria, ¿sí?, está morir a mí mismo, pero eso lo vamos a ver después. Ya para terminar, solamente se los voy a mencionar, porque la próxima clase o tema que demos, vamos a estudiarlo más detalladamente y ampliarlo más. Ese es lo que viene siendo la estructura de estos dos reinos, ¿sí? Entonces el reino de Dios tiene una estructura, ¿sí? Cuando hablo de estructura es un orden, no que Dios está estructurado a hacer las cosas de una manera. No, sino, claro, hay diseños que están en la Biblia, pero hay una estructura en cuanto a orden. Entonces el reino de Dios tiene esa estructura, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo o Dios Trino, ¿sí? Nuestro Dios. Él está dentro de esa estructura como la autoridad máxima, ¿sí? Obviamente, el Dios Trino. Dentro de esa estructura pues están los ángeles, que están al servicio de la iglesia. Y obviamente la iglesia. Entonces, la estructura de este reino es el Padre, Dios Trino, ¿sí? Los ángeles y la iglesia. Esa es su estructura. Pues la iglesia es parte de esa estructura. Y en los próximos días, las próximas clases, vamos a ver a detalle cómo Dios en la guerra, Dios el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, qué es esto dentro de lo que es la guerra. Vamos a ver, probablemente vea a los ángeles, porque me interesa más ver lo que es la iglesia, ¿sí? Ampliarlo más. Entonces vamos a ver cómo hay un diseño para la iglesia, que si yo me someto y lo hago, entonces puedo entrar en guerra de alto nivel. Entonces esa es la estructura del reino de Dios. Ahora la estructura del reino de las tinieblas, pues está en la Biblia, ¿verdad? En Efesios, donde nos habla acerca de un ejército, ¿sí? Y ese ejército está formado por principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, ¿sí? Entonces esas son huestes espirituales. Eso es un ejército. La estructura del reino de las tinieblas obviamente lo encabeza Satanás, es el reino. Entonces hay una estructura espiritual que es un ejército. Habla de 4 niveles o jerarquías de demonios, ¿sí? Que nosotros lo vamos a ir entendiendo a través de las clases. Y hay otro, ¿sí? Otro miembro de esta estructura, que es la carne y el mundo. Ese es otro. Entonces la carne es parte de este reino de tinieblas, ¿sí? Cuando hablamos de carne, pues hablamos de la tendencia hacia lo malo que está en nuestra carne, principalmente lo que es la condición del corazón, ¿sí? Por eso les vuelvo a decir, como decía, me parece al principio, la carne no es solamente tener deseos sexuales y ser iracundos, ¿sí? Una depresión es carne, un resentimiento es carne, la soberbia es carne, el miedo es carne, ¿sí? Entonces todo eso, ese es el enemigo más feroz y el primero a vencer, la carne. Si yo venzo la carne, va a ser muy fácil vencer al mundo y vencer a Satanás, porque otra parte de ese ejército, de esa estructura, es el mundo. Entonces el mundo no es tanto las personas ni lo físico, es el sistema, la corriente de este mundo. Esa es su estructura, ¿sí? De estos dos reinos. Pues la próxima vez que nos veamos vamos a estar anunciando qué día nos vamos a volver a ver aquí a través de la página de Facebook, y vamos a explicar un poco más sobre esa estructura. Entonces quiero que nos quedemos con esta enseñanza, ¿sí? Lo puede transmitir el día que usted quiera, va a estar ahí guardado en la página, y pues yo los bendigo, les agradezco mucho que estén escuchando todo esto. Yo espero con todo mi corazón que esto les esté sirviendo y que en esto seamos muy formados. Mi deseo y mi sentir de parte de Dios es que se formen ejércitos, ¿sí? Ejércitos de verdaderos hijos de Dios, no ejércitos de gente emocionada que no tiene bases a su emoción, ¿sí? Nosotros la tenemos porque está en la palabra de Dios. Entonces voy a hacer una oración para orar por esta palabra y para bendecir a las personas que nos ven y las que un día van a ver este video. Las iglesias que me han dicho que transmiten en sus horarios de reunión, pues yo quiero que sean muy bendecidos, ¿sí? Nosotros estamos para servir y ese es nuestro deseo, porque no estamos ni para hacernos famosos ni para sacar dinero de nadie.
intención es que el mensaje de Dios corra y que no tenga límites, para que todos crezcamos y salgamos de ciertas ignorancias que todos tenemos y que conozcamos más de quién es y cómo es Dios. Entonces voy a hacer una oración. Te pido que ahí cierres tus ojos y seas bendecido a través de esta oración. Señor, yo bendigo a la iglesia, Señor, a tu pueblo que nos ve a través de esta señal, de este video. Señor, ruego en el nombre de Jesús que cada alma, cada iglesia, cada ministro, cada líder, Señor, que escuche estas palabras, que escuche este mensaje, llegue a lo más profundo de su corazón. Ruego, Padre, que tu iglesia sea revestida de armas espirituales. Señor, te suplico que cada miembro de tu pueblo nos levante, Señor, de nuestra condición y seamos un pueblo fuerte, un pueblo entendido, un pueblo, Señor, temeroso de ti, un pueblo que pueda crecer, que pueda ser fortalecido en tu palabra. Oro para que nos abras más las escrituras. Levanta un ejército hermoso en todas las naciones de la tierra, que puedan impactar su sociedad, Señor, no con una religión, que puedan impactarlo con tu reino, con la cultura y la conducta del cielo. Te suplico que cada alma que nos ve, Señor, sea sumamente bendecida, sus ojos se puedan abrir, su mente se pueda abrir en base a tus principios. Espíritu Santo, te ruego que bendigas cada vida que esté viendo este video, Señor, y que nadie se quede sin recibir, que la gloria de Dios les visite, Señor, visite sus familias, visite sus congregaciones, visite a sus pastores. Ruego que la iglesia se levante, Señor, fuerte, con poder, con entendimiento de Dios. Señor, yo bendigo a mis hermanos y te damos gracias, Padre, por estar con nosotros cada día. Señor, seas muy honrado y exaltado por tu iglesia, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les seguimos anunciando cuando continuamos con este seminario. Dios los bendiga y que sigamos adelante. Dios les bendiga.